Les invito a buscar, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Hoy es la tercera parte del tema Jesús y su iglesia, que es la primera declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Ya conocemos la historia. Jesús en Cesarea de Filipo pregunta a sus discípulos, ¿cuál es la opinión acerca de mi persona? ¿Cuál es la opinión acerca del Hijo del Hombre? Pedro, bajo revelación divina, va a decir ¿qué cosa? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre la base de esa declaración, de esa confesión de Pedro, Jesús va a anticipar un pueblo que nunca antes fue mencionado, la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia es un misterio y es una verdad revelada del Nuevo Testamento. Y como ya hemos hecho mención, usted puede visitar las plataformas virtuales en el canal de YouTube, la aplicación de la iglesia o en Facebook, que estamos transmitiendo en estos momentos en vivo. Puede mirar las enseñanzas anteriores. Es la primera vez que el Señor Jesucristo toma una palabra griega llamada eclesía, del griego secular, para designar al nuevo pueblo del Señor. ¿Qué ocurriría en el día de Pentecostés? Porque descendería el Espíritu Santo y colocaría, posicionaría, esto es una verdad posicional. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo en ese mismo momento lo bautiza y lo coloca en el cuerpo de Cristo. Es decir, la compañía de todas las personas que desde Pentecostés hasta hoy reconocen a Cristo como su Salvador personal. A eso le llamamos en teología la Iglesia Universal. Pero el Señor no solamente está anticipando la Iglesia Universal, sino también su expresión visible, porque ese cuerpo místico, ese cuerpo universal, esa iglesia en formación, esa iglesia invisible, tiene su visión en un ministerio práctico que nosotros le llamamos la iglesia local. De hecho, gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias locales, donde nosotros nos reunimos en torno a la persona de Cristo Jesús. Un detalle importante. Uno dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Claro que sí, pero eso no significa que es iglesia. Una iglesia local es aquella que está establecida en un lugar, que tiene su credo, que tiene su organización y que abre un servicio público en adoración al Señor. Sea que le llame servicio de adoración, culto del Evangelio, servicio de ministerio de la palabra, muchos nombres podemos darle. Pero es el momento en que nosotros invocamos al Señor Jesucristo, nos entramos ante la presencia del Señor y el pueblo en unidad y en reverencia. Canta, alaba, confirma con su amén ante la presencia del Señor, oramos y celebramos la presencia de Dios en medio nuestro. No necesitamos un mayor ritualismo porque la verdadera adoración es en espíritu y es también en verdad. Y ya hemos considerado 5 verdades de esta declaración que dice verso 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos hecho consideración de 3 verdades. Vamos a recapitular en el día de hoy. En primer lugar, hemos dicho, y Jesús declara, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Encontramos en primer lugar el cimiento de la iglesia es Cristo Jesús. No hay otro fundamento, no hay otra base, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Toda iglesia debe reunirse en torno a la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es cabeza de la iglesia. Sobre esta roca, Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. En segundo lugar, la gran conexión entre la iglesia y Cristo. Dice, es en segundo lugar la conexión de la iglesia, y vemos acá la relación entre Cristo, el resto de los creyentes, porque el texto dice, sobre esta roca edificaré
mi iglesia. No existe un creyente que se aleje del cuerpo. Yo sé que a veces por necesidades, por salud, hay personas que no se congregan. Algunos han salido por desilusiones, pero escúcheme bien, es imposible que un cuerpo camine separado ¿de qué? De una cabeza. Yo no puedo decir, tengo comunión con Dios, pero no quiero tener comunión con los creyentes. Eso no existe. En la iglesia del primer siglo era impensable creer que hubiese un creyente sin congregarse. De hecho, usted sabe que el Señor nos eligió para que vayamos y llevemos ¿qué? Fruto, y el fruto permanezca. Y usted es una semilla. Pero si esa semilla no se planta, jamás va a germinar y jamás va a dar ¿qué cosa? Fruto. De igual forma, la conexión de la iglesia. En tercer lugar, y decíamos, el constructor de la iglesia. Puse entre paréntesis ese yo, porque no lo dice el texto, pero viene hablando el Señor Jesucristo. Y el énfasis ahí es mío, en el sentido de que haciendo énfasis de Jesús, como diciendo, yo Jesús edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? Solo Jesús. Nosotros, cada iglesia local, sobre edificamos. Y para edificar la iglesia, para ayudarla a crecer, debemos entender, como estudiábamos el domingo anterior, que la iglesia es un pueblo elegido por su gracia, que la iglesia es un pueblo comprado por precio, que la iglesia es un pueblo que está llamado a alcanzar a los perdidos. Es nuestra misión predicar el evangelio y a toda criatura. Hoy estaba leyendo anoche estaba leyendo, ya era de madrugada, la historia de la iglesia en Australia. Es interesante que la historia del cristianismo en Australia, la primera evangelización vino a través de los anglicanos. Le siguieron los presbiterianos, congregacionalistas y luego algunas iglesias bautistas y luego otros grupos más, pero esa fue la fuerza. La iglesia anglicana, tratando de alcanzar a los que eran enviados desde Inglaterra a este lugar como recinto penitencial, enviaron las misiones a sus pastores, sus predicadores, los anglicanos, para reformar y ayudar a los que vivían acá. La obra dura fue, y es lo que Australia lamenta, que cuando llega la colonización, los nativos de Australia, que vivían de la pesca y a las orillas de Australia, por abuso, dominio, fueron adentrándose hacia el centro de Australia y aprender a volver a vivir y a subsistir de raíces, de reptiles, cosas así. Y la evangelización en la comunidad aborigen acá fue difícil, casi decepcionante. Hace pocos años atrás nuevamente ha ocurrido eso. Ahora, es interesante ver cómo las iglesias acá llevaron el evangelio. New Zealand, Nueva Zelanda, las islas como Samoa comenzaron a llevar la evangelización. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos entendieron cuál era la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un pueblo elegido, es un pueblo comprado, es un pueblo alcanzado por medio de la evangelización. Nadie puede ser salvo si no oye el evangelio de salvación. Y en tercer lugar, es un pueblo llamado para vivir en santidad, vivir para Dios. Quiero que hoy consideremos otra declaración de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, quiero que consideremos el conflicto de la iglesia. El Señor Jesús nos va a decir, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo sé que hay varias interpretaciones que usted puede considerar. Hoy quiero llevarles a través de cómo el Señor Jesucristo garantiza el triunfo de la iglesia, no sin antes decirnos que desde su fundación, desde su origen, la iglesia tendría que conflictos y dificultades. Cuando no existía hombre, humanidad, hubo un personaje en el cielo que se reveló. ¿Quién fue ese? No, Lucero o Lucifer.
Y luego en su degradación se convirtió en Satanás. Aunque parezca difícil, el diablo viene del cielo, pero no fue creado así. Pero él intentó ir en contra del plan de Dios. Cuando fue desterrado de su posición como querubín grande y protector, Dios establece un nuevo plan, el género humano. La raza humana, la raza es una sola, con características diferentes. Y Dios establece el paraíso y a Adán y le da un propósito. ¿Y entonces quién? El diablo vino para oponerse. Luego forma la nación de Israel. Dios hace la promesa de un Mesías. Y vemos a través de toda la historia de Israel el mismo intento de ¿quién? De Satanás. Y Jesús, anunciando el nacimiento, el surgimiento de la iglesia, también nos advierte de qué cosa. De que, y las puertas del Hades. No vamos a entrar en el tema de definir Hades o Seol. Gráficamente representa el reino de las tinieblas. De modo que ya sabemos que Satanás con todo su sistema trataría de inmovilizar aquella iglesia que el Señor habría de edificar. Y es interesante. Y quiero que me sigas por un momento, Satanás y la crónica de la iglesia. Y por crónica me refiero desde su origen hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho Satanás? Si tú recuerdas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino y sembró buena semilla. Pero detrás de Él, ¿quién vino? El malo y sembró cizaña, confusión. Es por eso que cuando hay alguien medio maquiavélico, medio murmurador, le decimos, ya estás sembrando ¿qué? Cizaña. Conocemos coloquialmente el concepto. La primera etapa de la iglesia, los primeros 100 años, reciben los apóstoles la revelación directa de la palabra de Dios, reciben el mensaje, pero aún en el comienzo propio de la iglesia, ya encontramos falacia, engaño. ¿Recuerdas Ananías y Zafira? Queriendo imitar lo que no son. La persecución de los creyentes, la infiltración, escúcheme bien, de falsos maestros. Judas advierte de la apostasía en su escrito. Juan nos dice que hay falsos cristos, anticristos. Y el propio Pedro nos dice que entrarían lobos rapaces, falsos maestros. Estamos hablando en el primer siglo de la era cristiana y ya casi a los pies de los grandes predicadores, los falsos maestros también ellos comenzaron a aumentar. Es por eso que si tú lees conmigo en Apocalipsis, en el capítulo 22, observa conmigo el verso 18. Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 18, tú vas a ver, y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere o quitare algo de lo que está escrito en este libro, ¿qué vendría sobre ellos? Juicio. ¿Sabes por qué? Porque en el año 96 más o menos se cierra el canon de la Biblia. Dios ya nos siguió dando más revelación. Lo que hoy tenemos es el consejo de la palabra de Dios. Luego de esa infiltración en el primer siglo, observa conmigo la persecución de la iglesia. Ya a fines del primer siglo encontramos la persecución de la iglesia. En segundo lugar, más o menos desde el primero hasta el cuarto siglo vemos allá persecución. Si los historiadores toman desde el siglo I hasta el siglo IV, hubieron 10 persecuciones, mucho más, pero 10 persecuciones que se resumen, donde se persiguió a los cristianos a muerte. ¿Sabes qué hizo el Imperio Romano? Los utilizó en el circo. Nerón los utilizó para alumbrar sus veredas con antorchas humanas. Un emperador dijo, extintum nominum Christianorum, extinguido el nombre del cristianismo. Él dijo, ya no van a haber más cristianos porque los estamos eliminando. Pero mataban a uno, Dios levantaba 10. Mataban a 10, Dios levantaba 100.
La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Pero estos queridos hermanos sufrieron por su fe. Hoy nosotros no tenemos ninguna persecución, con completa libertad llegamos acá. Pero el precio de esta iglesia fue duro y fue difícil. La persecución de la iglesia. Y los cristianos fueron acusados, ¿sabes de qué? De ser ateos. Porque el imperio romano era un imperio políglota, politeísta. Pero los cristianos solamente adoraban ¿qué? A un Dios. Fueron acusados los creyentes de canibalismo. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes celebraban la cena del Señor. Y el Señor dice, tomad, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ellos los acusaron ¿de qué? De canibalismo. Los acusaron de tener prácticas incestuosas. Porque entre los creyentes, ¿cómo se llamaban? Hermanos. Entonces los acusaron de incesto. Finalmente los acusaron de ser anárquicos o rebeldes, de no sujetarse a las autoridades y tener a otro rey, no a César o a Nerón, sino que tenían un rey llamado Jesús. Pero eso es contrario. Si bien es cierto, Jesús es mi rey soberano. ¿Amén? ¿Amén? Nosotros fuimos enseñados a respetar toda autoridad. Romanos capítulo 13. Entonces las acusaciones fueron falsas y la persecución vino por 3, casi 4 siglos, hasta la pérdida de pureza de la iglesia en el siglo IV hasta el siglo XV, XVI, XVII. ¿Por qué la pérdida de pureza? Porque Constantino en el 324 une a la iglesia con el Estado. E hizo un matrimonio religioso prohibido por Dios. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y surge una iglesia predominante con prácticas, con tradiciones, con enseñanzas de hombres que no provenían de la palabra de Dios. Y por siglos la Biblia se ocultó a la luz de los hombres. Las iglesias, las catedrales, tenían una gran Biblia abierta. Desde el siglo V las Biblias que se utilizaron fue el latín, por la versión de Jerónimo. Y estaba en un gran púlpito una gran Biblia abierta en latín y la gente no sabía leer ni escribir. Pero sobre ese púlpito había una reja metálica, una cerca, de tal forma que ninguna persona por casi 15 siglos tuvo la oportunidad de acercarse a la palabra de Dios. Lo único que les tocaba creer era lo que oían. Pero a pesar de ese siglo, la edad oscura, la edad media, la edad del feudalismo, la edad de los dominios, donde la autoridad religiosa quitaba y ponía reyes, a pesar de eso, Dios siempre en su pueblo mantuvo, como en la antigüedad, un remanente fiel. Todo cambia en el periodo considerado como el periodo de la Reforma. En el periodo de la Reforma encontramos ahí grandes cambios, 1517. Ese tiempo es conocido como el tiempo del hombre, antropomorfismo, o el tiempo de la Renacimiento. Se le llama Renacimiento, 1517, se le llama Renacimiento porque los hombres comenzaron a volver al pasado, a conocer la verdad, a conocer sus orígenes, a conocer los pensadores griegos, a conocer las bases matemáticas, pero también los creyentes comenzaron a volver, ¿sabes qué? A este libro maravilloso, la Biblia. Y Lutero, en el año 1517, siendo él teólogo, se encuentra por primera vez con la Biblia. Y encuentra en el libro de Romanos capítulo 1 que dice que el justo por la fe vivirá. Y Dios produjo en su vida un cambio y de ello surge la Reforma, 1517. Mira, pero Satanás, ¿qué hizo? Ocultó la verdad. Antes de Lutero, John Huss, Zwinglio y otros
también quisieron enseñar la verdad. ¿Sabes qué ocurrió con ellos? Los quemaron, los asesinaron, acallaron sus voces. Lo que hoy nosotros conocemos de la verdad de la palabra de Dios, a ellos le costó la vida. ¿Por qué? Porque desde el Hades, Satanás, ¿qué hizo? Infiltración en la primera iglesia, persecución, pérdida de pureza de la iglesia, la proliferación de errores doctrinales en el siglo ya nuestro. La proliferación de errores doctrinales hasta el siglo XXI. Después de la Reforma, surgen los grandes avivamientos y también las denominaciones. Lutero, los seguidores de Lutero se llamaron luteranos, los seguidores de Calvino se llamaron calvinistas, presbiterianos, etc. Surgen las grandes denominaciones. Fue bueno porque se llevó el mensaje. Lo malo fue que ellos tuvieron que luchar ahora con otra teología, la teología humanista, el secularismo. El no creer todo lo que la Biblia dice, el liberalismo, la alta crítica, los comentarios. Comenzó siglos después, a fines de los 1800, comienzo de los 1900, campañas que se le llamaron las campañas de poder, donde el énfasis era en sanar, hacer milagros, y se levantaron campañas. Se predicaba el evangelio, pero el centro era ver milagros. ¿Sabe qué hacían algunos de los predicadores de este evangelio de poder? Antes de iniciar su predicación, mandaban a traer un saco de serpientes. Y el predicador metía la mano adentro y luego sacaba una. Como dice la Escritura, tomarán en sus manos serpientes. Lo malo es que solamente contamos los que quedaron vivos. Pero ¿cuántos también qué? Murieron en ese intento. Y se le llamó evangelismo de poder. Se confundió en las grandes campañas, donde se quiso imitar lo de Pentecostés, haciendo grandes énfasis. No digo que Dios no es poderoso y que Dios no obra, pero aquí estamos hablando de un evangelio, cruzadas, sencillamente para ilusionar, entusiasmar a las personas. Luego vino el evangelio de la prosperidad. En los errores a fines del siglo XXI, ¿sabes quién está detrás de esto? Satanás, con su engaño. Algunos comenzaron a aprender lo que le llamaban, hay que repetir el rema de Dios. Y jugaron con los términos griegos y hacer creer a los creyentes que si usted tiene una verdad y declara esa verdad como de parte de Dios, sí o sí las cosas van a ocurrir a su favor. Tomaron enseñanzas orientales y le dieron matiz del cristianismo. Yo sé que nosotros debemos confesar la palabra de Dios y debemos hablar de Cristo Jesús. Claro que sí. También sé que tus pensamientos, tus declaraciones afectan tu conducta. Pero mira a Jesús. Jesús oró y pidió 3 veces que pasara de él la copa. ¿Y qué dijo el Padre? No. ¿Y quién soy yo para obligar a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer? Y cuando la obra, cuando el milagro no ocurre, esa prosperidad no ocurre, el problema está en que tú no tienes fe. Tú eres incrédulo. Entonces la persona se queda con la enfermedad y el poco de fe que tenía también se lo robaron. ¿Por qué? Por confesiones equívocas. El rema de Dios, las declaraciones. Sacar en el día de hoy del púlpito la centralidad de la palabra de Dios. Más cantos, más programas, más producción y menos mensaje. Usted lo puede ver en el día de hoy. Yo he oído a los predicadores decir, yo quiero que todo el mundo venga a mi iglesia. Yo no les voy a hablar de pecado, no los voy a confrontar porque yo quiero sacar lo mejor de ustedes. Y que cuando termine este culto salgas de acá sintiéndote bien y no mal. Oye, eso es lo que hace el psicólogo. Te envía, te dice palabras, te hace sentir bien. Pero queridos, ¿dónde está qué cosa? La palabra de Dios.
Y como nos hemos acostumbrado al pragmatismo, a las cosas rápidas, la proliferación de errores doctrinales. Y hoy si no me gusta, si el predicador es muy largo, si el culto es muy serio, muy formal, si no me entretiene, me cambio y me voy. Es su decisión, pero quiero que veas detrás de esto qué cosa. El engaño de Satanás. Por último, ves la Satanás y la crónica de la iglesia en quinto lugar. La pérdida de identidad como pueblo de Dios de la iglesia moderna. Estamos queriendo ganar tanto al mundo que ya somos como un camaleón. Ya nos parecemos más al mundo. En nuestras prácticas, en nuestras cosas. En una iglesia estaban adorando al Señor y en medio de la música cayó un lienzo. Estos adelante. Y bajó de estas bailarinas que hacen danza con telas en medio del culto de adoración, para hacerlo más contemporáneo. No puedo estar juzgando y criticando, pero Dios nos llamó a eso. Si la adoración debe ser ¿cómo? En espíritu y en verdad. Si una iglesia quiere cantar solo himnos y sin instrumentos, solo a voces, gloria a Dios. Si otro quiere cantar con instrumentos, gloria a Dios. Pero cuando las voces o los instrumentos quieren llevarse la gloria, ya no es que gloria a Dios. A Dios se le adora ¿cómo? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Que no está de acuerdo a formas. Nosotros adoramos por denominación como nos enseñaron. Solo himnos, solo voces o música contemporánea como se nos enseñó. Pero seamos honestos, la adoración no tiene que ver con que tú levantes los brazos o los bajes, o cantes de pie o cantes sentado, aplaudas o no aplaudas, porque al final Dios lo que oye que es tu corazón. Es por eso que debe ser hecha en espíritu y ahora también en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí es cierto, la nación de Israel tenía danzas, tenía bailes, pero entiéndase bien, ellos era su cultura, el folclore de la nación de Israel era adorar a Dios. Por eso había danzas, por eso había bailes. Y no eran cumbia ni cosas para mover el cuerpo sensualmente. Eran coreografías donde se presentaban delante de Dios. Esa es la gran diferencia en todo nuestro folclore. El folclore nuestro es sensual. Yo voy a hablar de la cueca. Es el intento del gallo con la galla o el pavo con la pava. El tango es una conquista. La cumbia son bailes sensuales. No corresponde esa música, ese folclore que adore a Dios, porque tiene origen y motivaciones ocultas. Yo respeto quien quiera adorar a Dios con su bachata, con lo que quiera, está en su libertad en Cristo. Pero Dios dice que debemos adorarlo como un espíritu y en verdad. Y me dejó el ejemplo. La Escritura me dice, es por eso que nuestro culto tiene este formato. Tenemos siempre un himno, tenemos siempre 2 cantos de alabanza alegre y tenemos siempre 2 cantos de reflexión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que adorar a Dios con salmos, con himnos y ¿qué más? Cánticos espirituales. Yo no quiero desprenderme de mis himnos porque son preciosas confesiones de adoración a Dios y de doctrina. Pero también tenemos salmos, cantos que son más alegres. No palmeamos, no es nuestra práctica. No nos gusta o no lo queremos hacer, pero eso no significa que es prohibido. Y los cantos espirituales es donde nos concentramos únicamente en ¿quién? En Dios. Pero hoy cambiamos por entretención. Y si no ocurre, yo me acuerdo, mi abuela, cuando pertenecía a otra denominación, y había un culto, una actividad. Mi abuela, cuando yo llegaba a casa, me preguntaba, hijito, ¿cómo estuvo el culto? Bien, le dije, bueno, lindo. ¿Sí? Se manifestó el Señor, porque para ella, si no había ese desorden que se produce en algunas iglesias, Dios no estaba ahí. ¿Lo tiene?
hay iglesias que mientras el pastor no hacía esto con las manos, la presencia de Dios no estaba. Son cosas culturales. ¿Qué dice la Biblia? En espíritu y en verdad. Es por eso que perdimos la identidad. Y déjame decirte algo, hoy la gente ve a la iglesia como, yo le llamaría como un panadol cósmico. Te explico. Vienen porque tienen un dolor. Le damos el panadol, les presentamos el mensaje, se sientan bien y luego no vuelven. Porque vienen a servirse de la iglesia y no a servir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es toda nuestra costumbre. Somos pragmáticos. El mundo nos ha hecho pensar así. La iglesia es como una comida buffet. De acá, esto saco, de allá esto saco, y quedo ¿qué? Conforme. Pero ¿qué dijo el Señor? Detrás de esto, ¿quién está? No me quiero dilatar más porque hoy tengo que terminar este punto. Satanás y la crónica de la iglesia. Puede ver cómo Satanás en la primera iglesia la persiguió, persecución, pérdida de pureza, proliferación de error y hoy la pérdida de identidad. Ya no hay diferencia en el estilo de vida de un creyente o de una persona que no es salva. ¿Debe haber una diferencia? ¿Debe haber una diferencia? Claro que sí, pero hoy la hemos perdido. Segundo lugar, Satanás y el creyente. Voy a andar rápido acá. Satanás sigue teniendo la misma táctica que hizo con Eva. ¿Sabes cuál es? Distanciarnos de Dios, que dudemos de Dios. Desviarnos de los propósitos de Dios y finalmente dividir al pueblo de Dios. Presta atención. Satanás no ha cambiado su táctica, lo hizo en el principio, lo sigue haciendo. Lo primero que él hace es distanciarnos de Dios. Observa lo que Pablo dice en Corintios capítulo 11, verso 3. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 3. Mira lo que dice Pablo. ¿Pero qué dice Pablo? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el gran temor de Pablo? Que Satanás distancie a los creyentes de Dios, porque Eva sedujo a la serpiente. La serpiente sedujo a Eva, le sacó de su visión de Dios, de oír a Dios, la apartó del propósito del plan de Dios. Y mira lo que dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y aquí hay un dato importante. Para Pablo, Génesis capítulo 3 no es un relato místico, es historia. Es historia. La gran caída del hombre. Y mira las palabras, que la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. Pablo va a enseñar que la mujer fue engañada y cayó en transgresión. Y mira lo que dice Pablo, utiliza el pasado y luego dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabe qué cosa, que Satanás siempre tratará de distanciarnos de Dios. ¿Sabe cómo comienza? Poniendo dudas de la persona de Dios. Cuando acusa a Dios de malintencionado, de que las prohibiciones que Dios tiene para nosotros es para que no seamos felices, no nos sentamos realizados, ya Satanás logró su trabajo en su vida. Y lo hará cuando usted esté solo, cuando usted esté desanimado y cuando usted tenga hambre. Lo mismo hizo con Jesús. ¿Cuándo vino? Cuando estaba solo, después de pasar mucha hambre, con dolor, porque el hambre trae también dolor. Ahí, ¿qué hizo? Por lo tanto, cuando esté solo, desanimado y con hambre, no tome nunca ninguna decisión. Y no le preste oído a Satanás, porque Satanás va a querer distanciarnos de Dios. Segundo lugar, va a querer desviarnos del propósito de Dios. Antes de que tome cualquier decisión, asegúrese que usted entiende cuál es el propósito de Dios en su vida.
porque Dios lo estableció de eternidad a eternidad. Y solo usted es responsable de llevarlo a cabo. Dios no dice, ok, tú no lo haces, lo hace Él. No, Dios tuvo un plan para Él y para ella. Si yo no lo cumplo, queda ese plan inconcluso. Así es. Me gusta lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero que leas ahora el mismo texto en la versión de las Américas y mira cómo suena. Mira cómo dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me encanta esa traducción, porque nos está diciendo es que Dios trazó un plan, pero ¿sabes qué? Satanás, ¿qué hace? Quiere estorbar en ese plan. Un ejemplo de eso, la vida del Señor Jesucristo. Vez tras vez, Satanás se opuso al plan del Señor y aún utiliza, y presta atención, a veces utiliza creyentes como fichas de dominó para la oposición. Jesús en Mateo dice, va a declarar que Él tiene que ir y morir. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? No, Señor. No, Señor, yo estoy dispuesto, voy a pelear por ti, pero tú no vas a morir. ¿Qué le tuvo que decir Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? En ese momento se convirtió en ficha de Satanás para la oposición. Observa 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 18. Mira lo que dice este texto. 1 Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 18. Pablo quiere regresar a visitar a los hermanos de Tesalónica y dice, por lo cual quise ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, esa palabra ciertamente es un amén, así es, verdaderamente. Una y otra vez Pablo planeó hacerlo, pero, ¿cuál es el pero? Satanás nos estorbó. Primero, ¿sabes que la palabra Satanás significa adversario, contrincante, opositor? Había un plan, pero Satanás se puso como un opositor. Y la palabra estorbo tiene tenor militar, que significa, estorbo, significa impedir, detener, molestar, como un enemigo militar. Literalmente significa cerrar el paso poniendo trincheras, obstaculizando el camino, destruyendo puentes. Cada vez, escúchame bien, que tú quieres decidir servir a Dios, Satanás va a producir ¿qué? Estorbo, estorbos, dudas, desánimo, desviaciones, desinterés, falta de compromiso para sacarnos del propósito de Dios en tu vida. Lo tienes. ¿Qué ha hecho Satanás? En primer lugar, vemos ahí distanciarnos de Dios. En segundo lugar, desviarnos del propósito de Dios. Es por eso que la exhortación de Pablo en Efesios capítulo 5, verso 17, mira cuál es. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pregunta, ¿lo sabes? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Lo estás desarrollando o ya te ha obstaculizado Satanás en el camino? Tercero y último, ¿sabes qué Satanás qué hace? En primer lugar, él nos distancia de Dios, nos desvía del propósito de Dios y sin duda alguna también produce divisiones en el pueblo de Dios. Dividir al pueblo de Dios. ¿Sabes? Exagerando los problemas, los malos entendidos, exagerando las confusiones. En 2 Corintios, Pablo dice, yo ya perdoné el que me ofendió, ustedes háganlo. Y si no lo hacen, mira, 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane, ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros. Si no perdonamos, si no aprendemos a perdonar, te conviertes en ficha de Satanás. Pero para división, porque mira, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos ¿qué cosa? Sus maquinaciones. ¿Sabes qué son maquinaciones? Si noemata es la palabra, que significa planes malévolos, diseñados para destruirnos. Es por eso que él anda como león rugiente, buscando ¿a qué? ¿A quién? Devorar. Y mira, la advertencia de nuestro Señor Jesucristo de no ser de división y de tropiezo. En Mateo capítulo 18, Jesús dijo así en verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mira qué tremendo. ¿Qué dice el Señor? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oye, qué duro. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que habernos amarrado una cuerda y desde el Harbor Bridge? Porque fuimos de tropiezo a alguien. El Señor tenga qué cosa, misericordia. Pero el Señor nos advirtió, las puertas del Hades no prevalecerán. Hoy hay una exagerada guerra espiritual. Y si hay libros y conferencias y escritos, yo voy a mostrarle un solo versículo. Mire, Santiago capítulo 4, verso 7. Sencillo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. No más. Resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay tanta exageración, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, amén. Y Satanás no le puede tocar porque usted está en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar. Tal vez lo pueden matar, me pueden dar muerte, porque Dios así lo quiso. Por lo contrario, somos victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo está a nuestro lado. Y por último, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Y las puertas del Hades, en quinto lugar, la continuidad de la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué? Contra ella, porque la defiende. No importa el viento que venga, la oposición que ocurra. Cuando yo llegué acá a Australia en el 2000, me dijeron, la obra se va a acabar con los hispanos. Ya no va a haber más ministerio hispano. Van 18 años, 19 años. ¿Y la obra qué? Sigue creciendo. Te voy a decir algo más. Somos de bendición. Allá en Centroamérica estamos apoyando una familia en Nicaragua. ¿Amén? Somos de bendición en Latinoamérica. Estamos apoyando una familia en Colombia. Somos de bendición, estamos apoyando una familia en Sudamérica, en Chile. Somos de bendición, estamos apoyando a un misionero en África, en Uganda. Somos testimonio, la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán. Yo no sé cuál es el impacto que tendrá el ministerio de multimedia. La radio, Facebook, YouTube, no lo sé. Lo que sí sé que de diferentes partes del mundo, gente que usted y yo tal vez nunca vamos a conocer. ¿Sabe qué dice? Gracias porque estamos siendo bendecidos. ¿Qué significa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Sabe por qué? Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Observa lo que dice Pedro acá. Dice, mas vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Juntos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero usted y yo debemos asumir nuestra responsabilidad. Fue en el año 1872. En una conferencia en Dublín, Irlanda, un evangelista itinerante llamado Henry Barley dijo estas palabras en su audiencia, en esa conferencia, allá en Irlanda. El mundo no ha visto aún lo que Dios, el Dios Todopoderoso, puede hacer y hará a través, dentro de un hombre completamente consagrado a Él y a su servicio.
Ese predicador dijo, no hay todavía, o ese hombre que diga, Señor, yo contigo en la brecha, cuando tú quieras, lo que tú quieras hacer. En esa conferencia había un joven sin educación, sin mayor formación teológica, que comenzó siendo un remendador de zapatos, un zapatero, que llegó a este lugar vendiendo zapatos. Y cuando escuchó estas palabras, que el mundo no ha visto aún lo que Dios Todopoderoso puede hacer y hará y a favor a través de un hombre completamente consagrado a Él y a su servicio. Y ese día ese joven americano, un simple vendedor de zapatos, se puso de pie sin que nadie más lo viese, pero delante de Dios y dijo, con la ayuda de Dios, pretendo ser ese hombre. Me estoy refiriendo a D.L. Moody, un hombre que impactó con la predicación del Evangelio. D.L. Moody no tenía buena elocuencia. Lo criticaban porque se equivocaba. Pero ese hombre, cuando se paraba en el púlpito, honraba a Dios y Dios tocaba el corazón de personas. Hoy hay un seminario Moody, hay una librería Moody, hay una academia Moody, hay becas Moody donde se enseña la palabra de Dios. Es uno de los grandes hombres de Dios que aunque está muerto, Dios lo sigue usando, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿sabe qué se requiere? Que usted diga, ya no más. Ya no más. He decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es anticipada. Yo no sé cómo está tu vida espiritual delante de Dios. No sé qué más podría decirte para animarte. Pero es tu decisión ahora frente a Dios. Seguir siendo la misma persona. O que hayan cambios profundos espirituales en tu vida. Somos pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te conviertas en ficha de Satanás, sino en instrumento de Dios para dar su gloria. Bendito Dios, confirma las decisiones de hoy para tu gloria. Hazles crecer, Señor, cambios profundos en sus vidas. Te damos gracias, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.